Muchas gracias por la presentación también. Un saludo a todos los asistentes y a todas las asistentes. Quiero muy brevemente también dar las gracias al Centro de Estudios Constitucionales, ¿no?, del Tribunal Constitucional del Perú por la invitación. Tengo la suerte, efectivamente, de estar en varios foros, pero este es uno de los importantes. Este es uno de los que a mí me hacen una particular ilusión. No estamos, digamos, en cualquier sitio. Por eso, insisto, agradezco y reconozco, como digo, la satisfacción que me hace estar aquí. Más aún habiendo visto, pues, que gracias a las redes sociales, que este tipo de actividades genera mucho interés, que hay muchas personas que quieren inscribirse y que no llegan, ¿no? Incluso algunas se enfadan, ¿no?, como pude comprobar. Con lo cual, insisto, es un buen día. Es tarde en España, sí lo advierto, por si me notan un poquito cansado, porque llevamos varios días muy intensos y aquí son las 9 de la noche. Pero bueno, vamos a intentar conseguir el objetivo de la intervención, de la conferencia, ¿no? La conferencia tiene por objeto hablar de un modelo o de dos modelos, ¿no? Dos modelos, aunque casi me voy a centrar más o voy a tomar como punto de referencia el modelo peruano, ¿no?, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y dentro de ello, pues también el conocido como compliance, ¿no?, programas de prevención de delitos. El programa de prevención de delitos, digamos que es la cara B o la segunda parte de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tenemos la suerte, a la hora de hacer este estudio o esta conferencia, en el que voy a hablar de dos sistemas distintos, en que tienen una gran similitud. El modelo peruano tiene algunos puntos que yo creo que están tomados de la legislación española. A su vez, la legislación española también se inspiró en otras, aunque también tienen algunas cuestiones que son propias, que son específicas, ¿no? Este es un tema, como saben, yo creo que ahora mismo en el ámbito del derecho penal, por lo menos en Europa, yo diría también que en gran parte en Latinoamérica, es seguramente el tema estrella ahora mismo, el tema más debatido, más comentado, más nuevo, desde luego. Nunca pensamos, los que venimos de una tradición histórica de derecho penal, vamos a decir clásico, en el que la responsabilidad solo podía ser individual de las personas físicas, sin duda que eso ha sido la auténtica revolución, ¿no? No hay ningún otro cambio en el derecho penal, y estoy hablando de derecho penal conscientemente, aunque ya sé que en su caso la responsabilidad se llama administrativa, pero ya saben que eso es un fraude de etiquetas, no deja de ser responsabilidad penal encubierta bajo ese nombre, ¿no? Como digo, por lo tanto, es el tema estrella del derecho penal mundial, yo diría ahora mismo, sobre todo hispano, aunque también en Alemania es constante el trabajo sobre esto, las tesis doctorales que se escriben, ¿no? Es el tema estrella y además es el tema revolucionario, que, como digo, cambia gran parte de los parámetros del derecho penal clásico, ¿vale? En el caso de España, esta novedad se introduce en el año 2010, que luego sufre una importante reforma en el año 2015. En el caso del Perú, si no estoy equivocado, es en el año 2016, el 17 de marzo, aunque entró en vigor un poquito después. Decía que la característica del modelo peruano es un poco el nombre de ese modelo, de esa ley, como digo, pretende engañar. ¿Por qué? ¿Por qué se llama responsabilidad administrativa de las personas jurídicas cuando luego reviste todos los caracteres de la responsabilidad penal? Se impone un proceso penal, por un juez penal, se imponen sanciones de naturaleza penal. Bueno, pues ese fraude de etiquetas o ese juego de palabras, cambiar penal por administrativo, obedece precisamente a la novedad, a la dificultad que supone integrar en un modelo de derecho penal garantista y basado en principios de derecho penal, de responsabilidad penal individual, introducir un modelo en el que se pretende hacer responsable a un ente abstracto colectivo, como es una persona jurídica, por ejemplo, una empresa. Incluso con esa terminología se tratan de eludir problemas constitucionales, porque, como saben, en muchos de los estados los principios esenciales del derecho penal están integrados en la Constitución, ¿vale? Y es importante no tener cuidado para que, evidentemente, o tratar de evitar que se discuta la constitucionalidad del modelo. En todo caso, repito, yo creo que los tratadistas peruanos piensan lo mismo, en particular uno que yo considero el más brillante y conocido amigo mío, Carlos Caro Coria, ¿no? que ha estudiado mucho este tema y, bueno, yo también tengo una admiración por su
por su trabajo. Bien, dicho esto, tenemos un modelo de responsabilidad penal, en su caso llamado administrativo, joven, nuevo, revolucionario y muy discutido precisamente por lo que vengo comentando. Vamos a intentar ver, como tenemos un tiempo limitado, yo voy a hacer un trabajo a base de ideas flash, de cuestiones concretas que me parece que pueden ser las más llamativas o las más interesantes. Primero, se responde, su modelo como el nuestro, es un modelo que llamamos de numerus clausus. No cualquier delito puede ser cometido por una persona jurídica. Y aquí el Perú demuestra otra vez, igual que con el nombre, demuestra otra vez la prudencia, la cautela, en dos sentidos. Primero, porque hay muy pocos delitos incluidos en el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Si no recuerdo mal, son lavado de activos, colusión, financiación del terrorismo, cohecho. Son muy poquitos los delitos. Piensen que en España tenemos 62 categorías delictivas y en algunos estados no tienen límites en cuanto a los delitos. Simplemente es el propio sistema el que impedirá castigar algunos delitos. Saben, supongo, que en Francia, por ejemplo, se puede condenar a una empresa por un delito de homicidio. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente, obviamente no un homicidio doloso, un homicidio culposo o imprudente, en aquellos casos en los que, por ejemplo, la empresa ha evitado suministrar garantías a los trabajadores para que no sufran un daño, un accidente, siempre buscando un beneficio, un ahorro de costes, un ahorro económico, y eso ha producido el fallecimiento, la muerte de una serie de trabajadores, de obreros o empleados. En ese caso, se condena a la persona jurídica por un delito de homicidio imprudente. Repito, en su caso es muy, vamos a decir, conservadora la legislación y tiene un claro perfil dirigido hacia la corrupción, ¿no? El cohecho, el lavado de activos, ¿no? Si se dan cuenta, esos son tipos penales que están siempre muy conectados con el mundo de la corrupción, con casos muy significativos que ha habido en Latinoamérica, ¿no? Y ahí, como el caso Odebrecht u otros similares, ¿no? Por lo tanto, limitación en cuanto a los delitos, ¿vale? A partir de ahí se configura una serie de normas que están en esa norma inicial de 2016 que luego ha sido modificada, en la cual se van estableciendo los criterios por los cuales se puede hacer penalmente responsable una persona jurídica. La primera pregunta sería precisamente cómo podemos castigar a una persona jurídica, cómo podemos atribuirle la comisión de un delito a un ente abstracto, cómo podemos decir que algo que no tiene pies, manos ni cabeza puede cometer un delito de cohecho o un delito de lavado de activos. Esa sería la primera pregunta. Bueno, pues aquí tenemos la primera pequeña trampa legislativa, que es que realmente esta legislación no dice que las personas jurídicas cometan delitos. Dice que las personas jurídicas responden por delitos cometidos por otras personas, ¿vale? Fíjense, el artículo 3 de la norma suya dice: las personas jurídicas a que se hace referencia en el artículo 2 son responsables administrativamente, repito, entre comillas, por el delito de cohecho. Es ya extraño que podamos decir que se comete un delito y que respondes administrativamente, ¿no? Responsables por el delito de cohecho activo, previsto, dice, cuando éste haya cometido en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto, o sea, cuando el delito haya sido cometido, ¿por quién? Y luego dice, por las personas naturales, resumo, los directivos de la persona jurídica, y en el apartado B dice trabajadores o empleados que no han sido suficiente o adecuadamente controlados. ¿Qué queremos decir? O la primera reflexión, que es que no tenemos un sistema, no tienen un sistema que castigue a las personas jurídicas por haber cometido delitos. Se castiga a la persona jurídica, ¿vale?, porque otros directivos o empleados que no fueron eficientemente controlados cometieron un delito, ¿vale? A partir de aquí, a partir de esta idea de que la persona jurídica no comete delitos, tenemos dos posibilidades interpretativas. Yo supongo que los que están más acostumbrados a leer y a estudiar este tipo de cuestiones ya conocen que hay básicamente dos modelos que se llaman de autorresponsabilidad y de heteroresponsabilidad.
Como no estoy seguro de que todo el mundo lo sepa, voy a decir lo que son y luego vamos a ver cómo es el modelo peruano o dónde se encajaría el modelo peruano. El modelo de autorresponsabilidad, como su nombre indica, ¿no? Dice, la persona jurídica responde por sus propios actos. ¿Cómo puede ser que una persona jurídica responda por sus propios actos cuando ya hemos dicho que el artículo dice que el delito no lo comete ella, lo comete otro, directivos o empleados, y ella responde? ¿Cuál sería el acto por el que responde la persona jurídica en un modelo de autorresponsabilidad? ¿Vale? Bueno, pues supongo que han oído hablar de esto. La razón por la que respondería la persona jurídica es por lo que se llama defecto de organización, teoría elaborada en la doctrina alemana. ¿Qué quiere decir el defecto de organización? Yo a ti, empresa, persona jurídica, generalmente empresa, te castigo, ¿por qué? No por cometer el delito, que es cierto que tú no lo has cometido, sino por estar deficientemente organizada para evitar la comisión de ese delito. ¿Vale? Y aquí introducimos la idea de compliance o de compliance penal. ¿Qué es el compliance penal? Precisamente el compliance penal es un plan de prevención de delitos. Si tú te organizas bien y tienes un buen plan de prevención de delitos, ¿vale? No serás penalmente responsable, porque el delito lo ha cometido otro y a ti no te puedo reprochar ¿el qué? No te puedo reprochar estar deficientemente organizada, no tener capacidad para evitar un delito. Por eso, de ahí nace la idea de decir, bueno, si se comete un delito, pero la empresa tiene un buen compliance, un compliance program, un programa de prevención de delitos, no será penalmente responsable. Esa es la idea central del modelo de autorresponsabilidad, ¿vale? La persona jurídica responde por sus propios actos. Sus actos no son la comisión del delito, son no estar adecuadamente preparada para evitar la comisión, ¿vale? ¿Y el modelo de heteroresponsabilidad en qué consiste entonces? La persona jurídica, a diferencia del otro modelo, no responde por sus propios actos, sino que se traslada la responsabilidad de determinadas personas físicas, directivos básicamente, a la persona jurídica. Por eso el sistema de heteroresponsabilidad se le llama también de responsabilidad vicaria o de transferencia. ¿Qué significa esa palabra? La responsabilidad de los directivos u otras personas en la empresa se transfiere. ¿Qué es necesario para que se transfiera? Lo que se llama el hecho de conexión. ¿Qué es el hecho de conexión? Pues lo que ustedes tienen en el artículo 3 de la norma que estamos comentando, la ley de 17 de marzo del año 2016, ¿vale? En los apartados A y B. Básicamente, dicen que tiene que cometer un directivo o un trabajador, apartado A directivo, apartado B trabajador, en el apartado B, el trabajador que no ha sido adecuadamente controlado, tiene que cometer un delito y introduce una serie de requisitos, ¿vale? Dice, con la intención, o sea, en beneficio de la persona jurídica, lo tengo aquí literalmente, dice, tiene que ser un empleado de la corporación que esta infracción se haya cometido en ejercicio de funciones que le han sido asignadas, ejerciendo funciones propias de esa persona, de ese directivo para la corporación y en beneficio de la persona jurídica. Si se dan esos elementos, se comete el delito y se cumplen esos datos del hecho de conexión, la responsabilidad penal se transfiere a la persona jurídica. La responsabilidad de una persona física se transfiere a la persona jurídica. Claro, ¿cuál es el problema de este modelo y del modelo de autorresponsabilidad? Los dos son muy problemáticos, ¿vale? Los dos son muy problemáticos. Bueno, habrán visto ya, y se lo anticipo, que en el modelo peruano hay elementos de los dos modelos, de autorresponsabilidad y de heteroresponsabilidad. Hay un elemento claro de autorresponsabilidad, que es el compliance, ¿no? Si tú estás adecuadamente organizada, su legislación dice que se eximirá de responsabilidad penal, y hay elementos claros de heteroresponsabilidad, que es el hecho de conexión que acabo de citar, estos requisitos, directivo o empleado de la sociedad en ejercicio de sus funciones y en beneficio de la misma. Incluso hay otros elementos, ya verán luego que tiene una cláusula que llamamos de autonomía, que dice que la responsabilidad de la persona jurídica
y de la persona física son independientes. O sea, no es necesario para poder condenar a la persona jurídica que se haya podido condenar a la persona física. Eso también nos aproximaría hacia la autorresponsabilidad. No necesito la condena. Necesito que ese hecho, que sepamos que se ha cometido un delito por alguien, aunque no sepa quién incluso, en nombre de la persona jurídica, en beneficio, etcétera, ¿vale? Con lo cual, no está claro, como pasa en España. Tenemos el mismo problema. Tenemos elementos de un modelo de autorresponsabilidad y tenemos elementos de un modelo de heteroresponsabilidad. Cuestiones importantes. ¿Esto es una mera discusión teórica? No. Esto es una discusión que tiene efectos prácticos, ¿vale? Si yo defiendo que rige un modelo de autorresponsabilidad, o sea, que el núcleo del injusto, que diríamos los penalistas, ¿no? El núcleo del injusto reside precisamente en el defecto de organización. Yo te castigo porque estás deficientemente organizada, te castigo por eso, ¿vale? Incluso la culpabilidad de la persona jurídica. La culpabilidad de la persona jurídica no es el poder actuar de otro modo, ¿no? Es precisamente esa falta de adecuación, de organización para evitar la comisión de un delito. Bueno, si optamos por ese modelo, en el caso de que se cometa un delito, ese defecto de organización, que es un dato clave, lo tiene que probar quien ejerce la acusación. Yo tengo que probar, si se dice que estamos ante una fórmula de autorresponsabilidad, no me basta probar el cohecho, no me basta probar que se hizo en beneficio, en nombre. Tengo además que probar, el que ejerce la acusación, la persona jurídica no tiene que probar nada, que había deficiencias estructurales que favorecían la comisión del delito, ¿vale? No basta decir, como no tenía compliance, ya puedo afirmar. No, el compliance es una fórmula, pero podría haber otras, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, quien ejerce la acusación tiene que probar el defecto estructural que facilitó la comisión del delito. Mientras que en el modelo de heteroresponsabilidad pasa lo contrario, ¿vale? Una vez probado que una persona física, de las citadas en el artículo 3, en ejercicio de sus funciones y en beneficio de la persona jurídica cometió el delito, ya está. No hace falta probar nada más. Una empresa constructora, por ejemplo, ¿no? Que para conseguir una concesión de una carretera, de una autopista, ¿vale? Le entrega una cantidad de dinero al funcionario que concede esa autopista, ¿no? El que determina para quién va a ser. Eso es un delito, como saben, de cohecho. Delito de cohecho. ¿Esa persona ha actuado en nombre de la persona jurídica? Sí. ¿Ese acto beneficia o tiende a beneficiar o puede beneficiar a la persona jurídica? Claro, la persona jurídica obtiene la concesión y construye la autopista y recibe el dinero derivado de la misma, ¿vale? Ese sería un modelo en el que simplemente comprobando el hecho de conexión ya habría delito y quien ejerce la acusación no tendría que probar si está bien o si está mal organizada. Sería la propia persona jurídica la que tendría que hacer ese esfuerzo probatorio. Esto es como un homicidio, ya lo saben. Si yo afirmo que una persona ha matado a otra y yo ejerzo la acusación, soy yo el que tengo que probar que lo ha matado. No es él el que tiene que probar que no lo ha matado. Pues aquí pasaría exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dos modelos, auto y heteroresponsabilidad, no es solo una discusión teórica, es una discusión con consecuencias prácticas y en el modelo peruano, como pasa en el español y en otros muchos, no está nada claro cuál de los dos modelos, porque en la legislación, en el texto, hay elementos de ambos, ¿no? En España tenemos, de hecho, pues conflictos entre la Fiscalía y los tribunales, unos dicen una cosa, otros dicen exactamente lo contrario. Bien, ¿qué más cuestiones podemos destacar? Bueno, yo citaba antes, y voy a intentar pues ser, como digo, muy breve, yendo a los artículos concretos, que los tengo por aquí. Yo citaba antes que tienen una cláusula de autonomía. Esa cláusula de autonomía la tienen en el artículo 4. Dice, autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y extinción tal. Dice, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural, ¿vale? Quiere decir, como yo lo interpreto y como lo hemos interpretado en España, que una vez que sepamos que un directivo, incluso podemos no saber cuál,
¿vale? En ejercicio de sus funciones y en beneficio de la persona jurídica ha cometido el delito, yo ya tendré los elementos para condenar a la persona jurídica, ¿vale? Independientemente de que luego a la física no se le pueda condenar porque no sepamos quién es, porque ha huido, por la razón que sea, ¿vale? Autonomía. Son dos procesos distintos, son dos procesos de carácter independiente. Bueno, el hecho de conexión, el hecho de conexión que yo citaba antes, no voy a detenerme más. Sí que les advierto que uno de los requisitos de hecho de conexión, les comentaba que son tres. El primero, el personal, las personas citadas en los apartados A y B, ¿vale? En el A dice sus administradores de hecho de derecho, representa A, B y C, en su caso. Administradores de hecho, va citando una serie de categorías, ¿vale? En la primera parte centradas en personas que ejercen funciones directivas y en la segunda parte trabajadores de la sociedad, pero que están sometidos a control de los directivos y no han sido adecuadamente controlados, ¿vale? Imagínense una cuestión si tuviesen el delito, que en su caso no lo tiene, ¿no? De prevención de riesgos laborales, ¿no? Con el ejemplo que ponía antes, ¿no? Hay una persona que ejerce esas funciones de control y hay alguien con capacidad directiva que se ocupa de esa parcela. Si quien comete el delito, el trabajador, lo es porque no ha sido adecuadamente controlado, también dará lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, primer elemento, categorías aquí citadas. Solo puede cometerse el delito por alguna de las personas que están citadas en estos apartados del artículo 3 de la norma. En segundo lugar, lo que decíamos, ¿no? Que la función se realice, que el hecho delictivo se realice en ejercicio de la función que desempeña, ¿no? Que obedezca a sus competencias, ¿no? Que esté actuando para la empresa, que no sea un acto individual, propio, egoísta, que no tenga nada que ver con su actividad. Y el tercer dato, como decía antes, está referido al beneficio. Fíjese que en la norma dice exactamente, bueno, en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. Aquí hay dos problemas. ¿Qué es beneficio directo o indirecto y qué significa en beneficio? El beneficio directo es un enriquecimiento, el indirecto es un ahorro de costos, ¿no? En el ejemplo que yo les ponía antes, si ustedes tuviesen el homicidio, si el empresario o el directivo ahorra medidas de seguridad del trabajador, ese sería un beneficio indirecto. No es que reciba ingresos, sino que deja de gastar, algo que debería gastar, un dinero que debería gastar. Como digo, hay un problema también en entender qué significa en su beneficio. Y además aquí hay un problema serio, porque como antes decía, la persona que creo que más sabe de esto, una de las que más saben en Perú, que es Carlos Caro Coria, la defiende que es un elemento de carácter subjetivo. ¿Qué significa eso? Que para que se consume, basta que el autor haya actuado con el deseo de beneficiar a la persona jurídica. Mientras que hay otra interpretación, que es la que defendemos en España, que requiere o que entiende que esa interpretación no es subjetiva, es objetiva. Significa que se tiene que producir un beneficio efectivo o que la conducta naturalmente lo debería producir, aunque en el caso concreto no lo haga, ¿vale? Nosotros entendemos que tiene esa naturaleza objetiva, no subjetiva, no buscar el beneficio, sino producirlo o tener capacidad para producirlo, por varias razones. Y hay una muy importante, que es que nuestra legislación también incluye algunos delitos culposos, imprudentes. Yo no puedo exigir, para cometer un delito por imprudencia, un delito culposo, no puedo exigir que el sujeto actúe buscando un beneficio. Si se dan cuenta, hay una contradicción en esencia entre la negligencia propia del delito culposo, la falta de atención, la falta de cuidado, junto con el elemento subjetivo de estar buscando un beneficio, ¿no? Que en el caso de las personas físicas siempre lo hemos calificado como elemento subjetivo injusto, ¿de acuerdo? Siempre hemos dicho que no puede existir eso. Pero bueno, repito, es una cuestión también que estaría a día de hoy abierta, ¿no? Abierta por lo menos parcialmente porque voces muy destacadas han mantenido situaciones, o mejor dicho, opiniones distintas. Fíjense, otra cuestión, así en este modelo de píldoras, ¿no? Que vamos haciendo de cuestiones relevantes.
concepto de persona jurídica, ¿a qué persona jurídica se refiere esta legislación, ¿no? ¿A qué personas jurídicas? Si se fijan, también tienen hay una referencia específica en la que se define, cuáles son las personas jurídicas que se ven afectadas, ¿no? En su caso son personas jurídicas, entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, bueno, una serie de entidades. No me voy a detener en esto, pero me voy a detener en lo siguiente. Fíjense ustedes, tienen uno de los delitos que tienen, se lo voy a explicar a través de un ejemplo, uno de los delitos que tienen incluido es el lavado de activos, que da lugar a la responsabilidad administrativa, entre comillas, o sea, penal de las personas jurídicas, ¿vale? Ustedes sabrán que para lavar activos suele haber dos tipos de sociedades. Una sociedad que tiene una actividad legal, pero que mientras realiza la actividad legal también produce ese tipo de lavado de activos, ¿no? Y otras que son empresas fantasma, pantalla, no sé cómo les llaman en su país, que tienen por objeto casi exclusivo la operación de lavado, ¿no? Imaginemos una sociedad en un paraíso fiscal con objeto de recibir transferencias y volver a realizarlas. Bueno, ¿qué ha ocurrido en España? Una de estas sociedades instrumentales que se crearon en realidad para realizar un delito de tráfico de drogas, que en España está incluido dentro de la responsabilidad, fue imputada a través de este modelo. Es decir, bueno, se actuó en beneficio de la misma por un directivo, etcétera. Pero era una sociedad instrumental. Me imagino que me entienden lo que es instrumental, ¿no? Que no tiene una actividad normal, sino que prácticamente tiene como único o casi único objetivo el delito. Y nuestro principal tribunal, el Tribunal Supremo, entendió que ese tipo de sociedades, calificó que esa sociedad era inimputable, no la castigó, no le aplicó el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Dijo una cuestión que tiene mucho sentido, en mi opinión, que es decir, si el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en alguna medida, y en alguna medida, incluso aunque no sea un modelo de autorresponsabilidad, se basa, porque ahí está el compliance, se basa en la idea de defecto de organización. Esa es una conducta que, si se fijan, tiene un carácter negligente, imprudente, culposo. A usted le reprocho que no que quisiera cometer el delito, sino que no hizo lo posible por evitarlo, que no se organizó bien. ¿Cómo voy a reprocharle yo eso a una persona que tiene como objetivo delinquir? Hay una contradicción esencial. Si la empresa tiene como objetivo delinquir, yo no le puedo decir, oiga, le voy a castigar porque usted no tomó las medidas adecuadas para evitar que el delito se cometiera. Pero ¿cómo voy a evitar el delito si yo me dedico a cometer delitos? Y eso hizo que se considerase que ese tipo de empresas sean inimputables y se les aplica otro tipo de medidas como es el comiso. Ustedes tienen el comiso como sanción a las personas jurídicas, pero también hay un comiso que no tiene nada que ver con las personas jurídicas, que es el que se aplica en España, ¿no? Es decir, oiga, no, la persona jurídica instrumental es como la pistola del autor de un homicidio, un mero instrumento para la comisión del delito. Y, por lo tanto, persona jurídica inimputable, pero castigamos a esa... no le reprochamos nada porque es instrumental, pero actuamos sobre esa persona jurídica a través del comiso para desactivarlo. Comiso como consecuencia accesoria al delito cometido por una persona física, ¿vale? Bueno, tienen más cuestiones interesantes como los tipos de penas, que son muy parecidas a las que tenemos nosotros, ¿no? Y también con discusiones doctrinales como la disolución. Saben que a la disolución le llaman la pena de muerte de la sociedad, ¿no? Si esa disolución puede ser constitucionalmente aceptable, etcétera. No voy a entrar ahí porque se nos está yendo el tiempo. Me voy a dedicar los últimos minutos, 7, 8 minutos, yo creo que hasta 45, ¿no? Que es un poquito lo que teníamos pactado, a hablarles precisamente del compliance, ¿no? El compliance, que es la segunda parte. Ustedes tienen, en materia de compliance, una legislación avanzada, una legislación, yo diría, de las más modernas. ¿Por qué? Porque la introducción del compliance dentro de la legislación de nuestro entorno, de países de Latinoamérica, no es algo muy habitual. En España se introdujo en el 2015, el 2010 el sistema y luego hubo que introducirlo. En su caso ya, cuando introducen la reforma en el año 2016, lo hacen. Pero muy pocas legislaciones tienen regulado el compliance. Es una gran ventaja tenerlo regulado. Porque imagínense
cómo un juez penal que no es experto en cuestiones de derecho mercantil, de derecho comercial, qué parámetros tiene que valorar para saber si una empresa tiene un buen programa de prevención de delitos cuando él no es experto. Por lo menos la regulación del compliance le da unos criterios interpretativos. Y ustedes en este caso lo tienen en el artículo 17. El artículo 17 dice eximente por implementación de modelo de prevención. ¿Vale? Y aquí va dando los diferentes, yo le llamo a esto, que es muy parecido al español, de hecho creo que también está inspirado en el modelo español, pero bueno, no nos atribuyo ningún mérito porque nosotros a su vez nos inspiramos en el modelo italiano y seguramente los italianos se inspiraron en modelos anglosajones, ¿vale? Bueno, ese modelo, como digo, es muy parecido, yo diría casi hay punto por punto con otras palabras coincidente, establece, como decía, lo que llamo un esqueleto de compliance. Aquí no está todo lo que tiene que tener un compliance. Aquí lo que tenemos es una serie de requisitos y condiciones que tiene que tener un programa de prevención de delitos. ¿Para qué? Para que un juez lo pueda valorar como eficaz y excluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la persona jurídica. Fíjense en una idea, el compliance, por definición, es algo falible. No sé si utiliza esa palabra en Perú. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que puede haber delito y puede haber ausencia de responsabilidad. Porque si el compliance exigiésemos que el compliance evitase el delito, nunca llegaríamos a un proceso penal, ¿no? Porque lo ha evitado. Esto es muy importante. El compliance eficaz no es solo el que evita el delito, es el que reduce significativamente las posibilidades de que el delito se produzca. Repito, cuando estamos ante un juez penal, en este caso en su legislación, la española, lo que tenemos que valorar, ya ha habido el delito se ha producido. Si dijéramos no, si el delito se produce, es que el compliance es ineficaz, no tendría sentido ya el proceso. Hay que valorar su capacidad para evitarlo, ¿vale? Hay que demostrar que tenía capacidad general, aunque en este caso se consiguió eludir el funcionamiento del mismo. Se utilizó un fraude para conseguir eludir el compliance. El compliance son una serie de barreras, ¿vale? Se consiguieron eludir, pero el compliance era bueno, estaba bien diseñado, se ejecutaba. Mucho cuidado con el gran problema de los compliance ahora a nivel, yo diría casi que mundial, que es que un compliance no son unos papeles. Un compliance son unos papeles y una forma de actuar en el día a día, ¿vale? Ya saben que hay procesos de certificación, creo que ustedes también tienen uno, ¿no? Las certificaciones son peligrosas. Primero porque son estáticas. En algunos países las certificaciones las hacen entidades privadas. En España ha habido mucha discusión con las certificaciones de AENOR. AENOR, las ISO, las famosas ISO, a un juez penal que le digan, oiga, esto está certificado, yo no hay delito. Un compañero mío juez decía, es como si me dicen que no hay homicidio, si es que eso ya lo diré yo. Ustedes me certifican unos procedimientos. Y el segundo problema es que es un análisis estático, en un momento determinado, un día. Se hace una verificación hoy, pero ¿cómo está funcionando esto dentro de 15, 20 días? ¿Vale? No lo sabemos. Bueno, los requisitos para ir terminando los tienen dentro de ese artículo 17, dice el 17.2. El 17.1 lo que dice es que la persona jurídica, dice, está exenta de responsabilidad administrativa por la comisión del delito de tal, se adopta e implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito, y aquí fíjese, o para reducir significativamente el riesgo de su comisión, lo que les decía. Y en el número 2 estarían lo que llamábamos las condiciones y requisitos, ¿vale? Dice, el modelo de prevención a que se hace referencia debe contener como mínimo los siguientes elementos. Bueno, dice, A, una persona u órgano designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica que ejerza la función de auditoría interna o prevención. ¿De qué hablamos? Hablamos de la clásica figura del oficial de cumplimiento o compliance officer, ¿vale? El programa de prevención tiene que tener una persona o varias, pero por lo menos una que se encarguen de controlar que se cumplen todas las medidas que están previstas en él. Es el impulsor del compliance. Dice, B, medidas referidas a la identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que generen o incrementen riesgos de comisión del delito. ¿Qué significa esto? Es lo que llamamos el mapa de riesgos.
Mapa de riesgos. Es la primera parte de un compliance. Yo tengo que saber dónde esta empresa puede cometer delitos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo sé? Bueno, eso se puede hacer de muchas maneras. Primero, conociendo a fondo la empresa. Yo que hago compliance en varios países, utilizamos pues una serie de test de preguntas, análisis, en los que vamos viendo dónde hay riesgo. Hombre, si yo sé que es una empresa petroquímica, sin que me diga nada más, ya sé dónde hay varios riesgos, ¿no? Riesgo de contaminación medioambiental, por ejemplo, ¿no? Es evidente. Si yo sé, es una empresa que realiza transacciones internacionales, pues tengo que tener cuidado con el lavado de activos. Pero luego se va siguiendo un proceso que me va a ir permitiendo no solamente decir dónde están los riesgos, de qué delitos hay riesgo, sino que hay que cuantificar numéricamente ese riesgo. ¿Por qué? Porque los modelos de compliance, basados en el modelo anglosajón y el modelo de AENOR, también certificable en España, porque se refiere al modelo español, parten de una serie de conceptos que son muy comunes en este mundo, que para nosotros es nuevo, que es riesgo inicial. ¿Qué riesgo había cuando yo contacté con la empresa a la que iba a hacer un compliance? Riesgo inicial, aquí está el riesgo inicial. Y al final está el riesgo residual. ¿Y qué hay en el medio? Una batería de medidas para reducir la cifra de riesgo inicial a un riesgo muchísimo más pequeño, que es el riesgo residual, del inicial al residual. Nosotros utilizamos medidas genéricas, medidas específicas. Genérica significa que pueden evitar cualquier delito. Por ejemplo, un canal de denuncias anónimo. Esa es una medida que no está prevista para el cohecho o para lavado de activos, está prevista para cualquier delito. Pero luego, yo si quiero prevenir el cohecho, pues una cosa que voy a hacer, por ejemplo, es potenciar la comunicación electrónica con la administración o conseguir que si la comunicación tiene que ser personal, que la persona que va contactando con la administración vaya rotando, vaya cambiando, no sea siempre la misma, porque he comprobado que las relaciones de confianza, que los cohechos no se hacen el primer día, sino que se va generando una relación, voy viendo cómo es esta persona, cómo será, si yo le sugiero algo, aceptará, no aceptará, y si ese proceso lo voy interrumpiendo mediante la sustitución de la persona, pues voy reduciendo las posibilidades de que el delito se cometa, ¿vale? Ese es el esquema. Mapa de riesgos, como decía. B, o 2, dice, establecimiento de procesos que permitan a las personas que intervengan programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga la comisión del delito. Bueno, procesos concretos, específicos, y una vez que tengo el riesgo, está un poco en realidad es lo que les estaba diciendo en la segunda parte. Mapa de riesgos es simplemente saber dónde está el riesgo. Yo les estaba explicando procesos para reducir esas posibilidades de que el delito finalmente se cometa. 3, identificación de procesos de administración y auditoría de los recursos financieros, bueno, que permitan a la persona jurídica prevenir su utilización en la comisión de delitos. Para cometer delitos, muchas veces hay que utilizar dinero. Y claro, esta legislación estaba pensada para el cohecho, ¿no? Para el cohecho. Si no hay dinero para hacer regalos a un funcionario o el dinero está muy controlado, no va a poder hacerse ese regalo y, por lo tanto, no va a haber un delito de cohecho, ¿vale? Bueno, sistemas de denuncia, protección del denunciante. Esto es precisamente lo que comentamos antes, ¿no? El canal de denuncias, ¿no? El canal de denuncias, que en nuestro caso se plantea como un canal de denuncias anónimo, que permite a cualquier persona, ya sea de dentro o de fuera, y además los que están dentro están obligados a hacerlo porque lo introducimos en sus obligaciones, denunciar cualquier irregularidad, no solo cualquier delito, sino cualquier irregularidad que pueda dar lugar al delito, ¿vale? Ese es el clásico canal de denuncias, que solamente por el hecho de que exista, de que alguien sepa que uno que está al lado de él le puede denunciar anónimamente, claro, la configuración del canal, que se puede hacer de muchas maneras, con un software específico o como lo hacemos nosotros, a través de la página web, pero con la obligación de que las denuncias se hagan siempre fuera del ámbito controlado por la empresa. ¿Por qué? Porque podría identificar la dirección IP y terminar determinando quién está haciendo la denuncia. Por cierto, se llama denuncia, pero procesalmente no es una denuncia, ¿eh? Es una notificación. Es una notificación. Yo notifico esto. El oficial de cumplimiento tendrá que comprobar si eso es cierto o no. Si eso es cierto o no mediante un proceso de investigación interna, ¿vale? Bueno, básicamente estas son las ideas que yo creo que se dan cuenta, sobre todo a los que les interese este tema, que a veces es un poco árido, ¿no? Quedaría mucho más
requeriría mucho más tiempo, pero bueno, el objetivo hoy era centrarnos en algunos puntos concretos o cuestiones y yo creo que ese objetivo espero que lo hayamos conseguido. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Quiero intervenir por unos instantes para agradecerle muy sinceramente a nombre del Tribunal Constitucional del Perú y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales al destacado profesor y maestro español don Javier Fernández Teruelo por su magnífica exposición. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y en el Perú. Quiero además significar la importancia de esta exposición, el esfuerzo de haber tratado de cotejar en alguna medida ambos sistemas penales y de traernos un conjunto de tópicos de enorme importancia y trascendencia que esperamos sirvan como un incentivo para que los académicos en nuestro medio, los penalistas y los constitucionalistas puedan nutrirse de ella y además explorar en los territorios académicos planteados. Quiero además comprometerlo en la medida de lo posible al profesor Fernández para unas próximas oportunidades en donde podamos abordar temas ya más puntuales y específicos. En lo personal, yo creo que toda esta normativa penal que en el Perú es abundante, se dice en muchos predios que vivimos una suerte de penalización exagerada y de persecución exagerada, y siempre yo sostengo, y lo enfaticé mucho cuando me tocó el inmenso honor de presidir el Tribunal Constitucional del Perú, que la lucha contra la corrupción debe ser una lucha constitucionalizada, es decir, desarrollada dentro de los parámetros constitucionales, respetando los derechos fundamentales. Y por lo tanto, respetando la presunción de inocencia, exigiendo la carga de la prueba para el Ministerio Público, exigiendo una tipificación puntual, estricta, y exigiendo elementos probatorios que acrediten la responsabilidad penal. Por eso me agrada enormemente que el maestro Javier Fernández nos haya traído este tópico. He tenido la oportunidad de escuchar parte de su exposición porque no estoy en este momento cerca a mis colaboradores para tener una presencia permanente por razones de función, pero yo percibo que en el ámbito penal español hay una mayor rigurosidad en la exigencia de lo que es la probanza y en la determinación de quién es el titular de la carga de la prueba. Esa es la sensación que me deja la exposición. Reitero, profesor Javier Fernández Teruelo, un agradecimiento muy grande, un abrazo a la distancia, una identificación con España, que es una nación tremendamente ligada a la historia peruana, y quedamos en contacto académico. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted por sus palabras y, por supuesto, para mí no ha sido ningún esfuerzo, al revés. Ha sido un placer haber hecho esta intervención y cuenta conmigo siempre que lo quieran. Ya digo, gracias por la invitación, gracias por la asistencia y por el trato y por sus palabras tan cariñosas. Y de acuerdo en el fondo de todo el planteamiento que ha hecho también, estoy con usted. Exactamente, es así. Gracias.